Buen día, Iván. ¿Cómo andamos? Bien. Nos estamos tratando de acordar acá fuera de aire si te gusta el fútbol, ¿hincha de qué? De Boca. Ah, no te gusta el fútbol, ¿entendés? No, por favor, señor. Está claro. ¿Desde siempre o Olfa por el presidente? Ah, bueno. No, desde siempre. De hecho, se me empezó a pasar recientemente. Hasta los Mira. 20 años era un fanático. Claro, lógico. Con ¿Eh? los últimos años de River se te pasó. ¿Cómo no se te Pero pasó? ahora hay un En beneficio realidad, para Boca, ¿eh? Sí. en realidad se me empezó a pasar cuando yo agarré la agarré en mi adolescencia y mi juventud la parte más ganadora de Boca. Claro. Agarré La única. la paternidad, digamos. Sí, bueno. Bueno, está bien. Ahora con la Que gestión... persiste, ¿no? Pero bueno. No te metas en un Esperemos. quilombo, pero... No empecemos con el fútbol que tenemos para tratarnos. Sí, la gestión de Angelici nos ha traído muchas alegrías a los hinchas de River. Digo. Bueno, Nicolás, varios temas hay, todos a mi criterio problemáticos para el gobierno, excepto las encuestas, por lo que estamos viendo en los diarios. Ayer hubo una declaración tuya, que yo no escuché el audio, francamente, creo que hablaste con mi amigo Juan Amorín, que decía que Bullrich no tenía que renunciar aun si Gendarmería era culpable. O responsable, creo que leí algo así. ¿Esto fue así? Claro, a mí, digamos, lo primero que yo creo que hay que tratar de evitar, sobre todo en este caso, que por lo menos no es de la colección de casos en donde la justicia no determina nada en un tiempo prudencial y todavía pareciera que la investigación sigue avanzando y aparecen nuevos indicios, es tener mucha prudencia. Es decir, yo lo primero que decía es hay que tratar de aflojar con las opiniones o los intentos de prejuicios públicos o mediáticos y dejar que la justicia, que evidentemente está avanzando, que está recaratulando las causas, que está cambiando los jueces, es decir, no es una causa que esté congelada, que se pronuncie la justicia. Y cuando me preguntaron, y si me vuelven a preguntar, si yo considero que si se encontrara que algún gendarme cometió un abuso, porque lo que está claro es que acá lo que hay que castigar son las conductas que se apartan digamos, de lo que deberían haber sido. Entonces, si lo que tenía que haber era un desalojo en donde no tendría que haber pasado nada, y llega a probarse que hay algún gendarme o algunos gendarmes que actuaron en disconformidad, me parece que no tenemos por qué empezar a tratar de prejuzgar en las autoridades políticas, cuando además yo lo que trataba de rescatar y lo que rescato es que la ministra Bullrich está haciendo una gestión de más exitosa. Es decir, la cartera que ella tiene a cargo tiene cientos de potestades y está siendo exitosísima en todo. Y lo que yo creo que hay que terminar de dilucidar es efectivamente qué pasó. Que la cartera de Bullrich está siendo exitosísima. Eso, Sí. pero no, francamente no está... Sí, dijiste eso. Sí, dije eso y me estoy refiriendo a muchas cosas, entre ellas, en primer lugar, te diría el combate al narcotráfico. Me parece que no es solamente el manejo de la fuerza de seguridad lo que hay que tener en cuenta a la hora de medir el rendimiento de cualquier ministro, pero en este caso de seguridad. Entonces, sí, coincido y repito lo que dije ayer, es decir, yo creo que hay que esperar a que la justicia dictamine, y si la justicia encuentra que hubo responsabilidad de parte de la ministra o de algún funcionario político, pero pues entonces se acabó la discusión. Claro, pasa que en este país la no lo justicia, encuentras. Bueno, dicho Iván, por el entonces, propio presidente, no goza, o ayer mismo, perdón, No, ni siquiera yo por lo el dije. presidente. Ayer me preguntaron por la causa Nisman y por supuesto dije, pero realmente espero que este acontecimiento, por supuesto que uno siempre abriga la esperanza de que Maldonado aparezca y aparezca con vida, pero en cualquier caso lo que espero es que no tengamos que esperar años para tener novedades y sentencias de esta causa en particular, como ha pasado con la de López o con Nisman o con tantas otras, digo, no, de cualquier gobierno. Entonces, claro, pero lo que digo, Nicolás, es que en esta causa, concretamente Maldonado, lo que aparece es Cané, Nochetti, la propia ministra Bullrich y otros funcionarios del Ministerio de Seguridad, que da la sensación que quedaron presos de un acuerdo con Gendarmería por ejemplo, la pericia que determinó, según Gendarmería, que a Nisman lo mataron. Entonces lo que está haciendo es encubrir. Y si no querés que lo diga yo, eso es lo que, por ejemplo, denuncia la familia de Maldonado. No, bueno, pero a ver, Iván, escuchame una cosa. Yo por eso dije, vos recién dijiste una palabra, creo que percepción. No estamos para percepciones.
Por eso digo, No, pero comparto los hechos es que que Nochetti la estuvo ahí, que justicia, Cané que la- estuvo ahí, que bueno, pero Bullrich... acá lo que falta, y por eso digo, hay que dejar de prejuzgar mediáticamente y esperar y respetar lo que la justicia diga. Si la justicia dice que hubo responsabilidad de los funcionarios que vos estás diciendo, se acabó la discusión, no vas a tener una opinión nuestra contraria a lo que diga la justicia. Ahora lo que digo es, hay que dejar de hacer hipótesis y contrafácticos y especulaciones. Por supuesto que cada uno tiene libertad de hacerlo, no es que, Sí. pero me parece que hay que ser un poquito más prudente, como también creo que hay que ser prudente en todas las causas. No es que sea Maldonado diferente, es siempre nuestra postura ante estas situaciones es la misma, es darle todos los elementos que la justicia necesite y ayudar a que la celeridad sea la principal virtud. Claro, pero Entonces, vamos a esclarecer. cuando las causas son, por ejemplo, te doy dos casos, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito de los Kirchner que cerró Yarvide, Cambiemos decía que no creía en eso, y cuando fue el fallo de Rafecas, que la denuncia de Nisman por encubrimiento no tenía ningún asidero, Cambiemos también impulsó la reapertura de esa causa. Por supuesto. Entonces los fallos siempre que y me cuando, gustan, Iván, respeto, no, nada, Iván, pero está bien, bueno, querés empezar con los antecedentes de Freiler también, digo. Pero yo no que nombré acá, a Freiler, yo nombré pero dos no, casos pero, muy pero nombraste a puntuales. Yarvide, Iván, yo lo que te quiero decir es Pero que acá hay Otranto tiene la que acá quinta hay, esencia de la piedra no, angular de la justicia de la Argentina. pero para nada, Iván, ahora yo lo que te quiero decir es que la justicia dictamine no significa que sea la última palabra, significa que vos, en los caminos y en los canales que estipula la justicia procesal, vos podés apelar, podés pedir que se reabra causa. Ahora, lo que no tiene mucho sentido es en paralelo tratar de hacer elucubraciones o especulaciones respecto a lo que pensamos que pasó o por lo que dijo alguien que había visto. Digo, me parece que todo eso, cuando se trata de situaciones tan sensibles en donde puede haber una muerte o una desaparición, hay que ser un poco más respetuoso y no estar tratando de ver cómo hacemos para afectar política o electoralmente a uno de los bandos, ¿viste? No se trata de eso, se trata de que aparezca Santiago Maldonado o que aparezcan los responsables de que no aparezca Santiago Maldonado. Nicolás. Se acabó. Y para eso está muy claro quiénes son los que tienen que decirlo. Entonces, eso es lo que yo dije ayer. Y ante la pregunta de, bueno, si se demostrara que hubo un gendarme, yo digo, yo no creo que la ministra Bullrich tenga que renunciar. Creo que la justicia tiene que sancionar y la gendarmería tiene que sancionar a sus integrantes ejemplarmente para que estas situaciones no se repitan. Nicolás, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik. Justamente te escuchaba hablar de que quien define las cuestiones o los procesos es la justicia, coincido, pero uno ve de pronto que se habla mucho de la politización de ciertos casos, como puede ser Maldonado, y después ves a la vicepresidenta en la Asamblea de la ONU especulando, diciendo que quizás el gobierno anterior tuvo algo que ver con la muerte de Nisman, y de pronto ahí no está hablando la justicia, sino que está hablando un miembro del Ejecutivo en la ONU, que es un escenario transnacional, digamos. ¿Qué opinión tienen con esto? A mí ayer me preguntaron lo mismo por los dichos de Carrillo. Y yo lo que pedí la misma prudencia, es decir, yo creo que, por supuesto, hay una gran diferencia entre ambas causas. Una tiene 2 meses y otra tiene más de 2 años, casi 3. Y además hay una certeza, que es que el fiscal Nisman está muerto. Y hay algo que no podemos afirmar, que es que haya sido quien haya sido el asesinato, o ni siquiera ha afirmado la justicia, más allá de la pericia de gendarmería, que haya sido un asesinato, pero tampoco se puede descartar, ni que haya sido un asesinato, ni que el gobierno anterior esté involucrado, pero simplemente en el campo de las hipótesis. No se puede descartar, y no se puede descartar. ¿Te parece prudente, Nicolás, decir o sugerir que el gobierno anterior haya tenido algo que ver en la ONU? Puede ser que no, puede ser que, la verdad es que, Guido, vamos a decirle una cosa muy clara, no es un secreto a voces, digamos un secreto a voces, no creo que nadie en la comunidad internacional descarte esa situación, siendo que además fue la primera lectura que tuvo el mundo entero cuando eso ocurrió, a días de que el fiscal tuviera que avanzar con una causa precisamente contra la presidenta en ese momento. Pero la prudencia no debería ser la misma para todos los casos. Sí, hay que ser prudente y hay que esperar que la justicia dictamine. El problema es la demora de la justicia. Y el problema es cuando vos tenés pruebas, además de que se interpuso tanta gente, muchos funcionarios, en la escena del hecho y en las distintas instancias en donde la fiscal de ese momento y la justicia tenía que
acceder a todos los elementos para poder dictaminar lo que había ocurrido, y pasaron, como te digo, casi 3 años, creo que sí es importante, cuando la justicia demora, no hay justicia, empezar a reclamar con la voz un poco más alta que cuando pasaron 50 días. Creo que hay diferencias, hay grises. La otra certeza que tenemos es que durante 2 años la querella dijo que el proyectil que acabó con la vida del fiscal Nisman había ingresado por detrás de la oreja, y la revista Noticia mostró la foto que había ingresado por adelante de la oreja, un poquito más adelante de la altura de la 100. Y yo no veo que el gobierno le esté pidiendo prudencia a una jueza federal como Sandra Arroyo Salgado. Por eso hablamos del doble estándar, me parece. No, pero a ver, Iván, yo doble estándar, digo, para cerrar, porque si no podemos... Sí, queremos hablar de presupuesto, además, y de todas estas cuestiones. Para mí no hay doble estándar. Para mí no hay doble estándar, y yo creo que hay que ser prudente. Lo que sí hay que levantar la voz y pedir a grito que la justicia se apure en todos los casos. Por supuesto, cuando tiene mucha justificación, cuando pasaron casi 3 años de un hecho tan grave, y también la pedimos ahora, para que no se convierta este caso en uno más de ellos, que sepamos qué es lo que pasó. Y lo queremos todo, entonces no hay que politizarlo, ni hay que andar viendo a ver a quién podemos lastimar, o quién puede salir dañado políticamente de una situación tan penosa, sino que la verdad es que acá no hay un solo dirigente político en la Argentina, ni una sola persona que no quiera saber qué es lo que ocurrió con Santiago Maldonado, que no quiera que aparezca con vida, y que en todo caso que no quiera que los que tengan responsabilidad se hagan cargo, y la justicia los haga cargo. Entonces yo no sé qué es lo que estamos discutiendo. Mazot, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Le. Hola, Facundo. Quiero consultarle por esta especulación que hay en torno a la posible reforma laboral que se vendría después de las elecciones, teniendo en cuenta que en otros rincones del mundo, pienso así rápidamente en Brasil, donde ya se sancionó, o en Francia, donde se está debatiendo, se habla y se debate muy fuerte sobre lo que implicaría esa reforma. Y sin embargo, en la Argentina se especula, pero en un contexto de campaña electoral no se está hablando y no se está debatiendo sobre los alcances de la reforma. Entonces la consulta es, ¿se va a impulsar una reforma laboral después de las elecciones, y por qué cree que no se está debatiendo hoy? Creo que no se está debatiendo hoy en el Congreso, que es donde todo el mundo está mirando, porque la forma que está teniendo ya, y que tiene que seguir teniendo cualquier reforma laboral en nuestro país, es sectorial. Y los núcleos básicos de cualquiera de esas reformas son las mesas sectoriales que impulsa el Ministerio de Trabajo de Jorge Triaca, con sindicatos y con empresas, porque van a ser los más duraderos. Es decir, que entendamos que una de las tantas palancas de productividad para que la Argentina deje de ser el país más caro del mundo y pueda empezar a competir y volver a ser una potencia exportadora, una de las tantas, no la única ni la más fácil, una de las tantas es que se entienda que los costos laborales en la Argentina se han disparado a las nubes, y que eso no significa que seamos neoliberales, que vengamos al ajuste, ninguna de esas patrañas, sino que lo único que significa es que tenemos que ser inteligentes y saber que para competir en el mercado exportador hay que ser más barato. ¿Por qué? Básicamente, y porque estamos lejos, porque ya partimos de 2 grandes desventajas que tiene la Argentina, que es la distancia y el costo de los fletes para exportar, y la devaluación en su marca país. Es decir, cuando vos vas y tu producto sale lo mismo que un producto lácteo de Nueva Zelanda o un vino de Chile, lamentablemente tenemos que reconocer que durante muchos años nos han aventajado en la marca país. Bueno, esas 2 cosas hacen que nosotros estemos trabajando muy duro en que el acceso al capital, a los créditos, sean más posibles y más baratos para todos. Eso también abarata. Que la infraestructura, las rutas, la energía sea mejor y eventualmente más barata también. Eso también ayuda a que se reduzcan los costos y uno sea más competitivo. Estamos fomentando la innovación y el emprendedurismo para que sea, digamos, para que haya cada vez más patentes y que se investigue cada vez más tecnológicamente para reducir costos. Bueno, y muchas de esas palancas ya se están ejecutando, y una muy importante es entender, como entendieron los textiles, como entendieron los petroleros de Neuquén, que hay veces que todos tienen que poner un poco, y hay veces que los gremios también, después de años de abundancia, caen en hiperregulaciones que no tienen demasiado sentido, que no necesariamente protegen derechos de los trabajadores, sino que atentan contra la creación de trabajo en esos lugares, y muchos gremios están a la altura de entenderlo, y solamente vamos a avanzar en la medida en que haya acuerdos tripartitos, no con una gran ley. Por ley, con esto cierro, sí. Lo que sí necesitamos es un buen marco de amnistía laboral o de blanqueo laboral para lograr combatir
un flagelo que es casi tan importante como la inflación en la Argentina, que es la informalidad laboral. Entonces, para que quede claro, se va a impulsar y va a ser por sectores. Ya se está impulsando, no es que se va a impulsar, ya hemos avanzado en varios sectores. Sí, sí, es cierto. Y se va a continuar en ese marco, digamos, en donde estén todos en la mesa, en donde todos estén de acuerdo y en donde todos entiendan que el gobierno pone inversión pública, infraestructura en los sectores, que las empresas van a invertir para generar nuevos puestos de trabajo y que los gremios también tienen que entender que hay que ayornarse a las circunstancias globales y al carísimo costo laboral y productivo en general, porque todo es caro, no lo laboral nada más, en la Argentina, para volver a ser competitivos y volver a representar lo que supimos representar en el mundo, que era una potencia exportadora importante y que hoy somos absolutamente marginales. Hay que castigar también a los evasores, ¿no? Pero absolutamente. El problema es que algunos son jueces y partes, ya vamos a hablar de eso en algún momento. Pero quiero hablar del presupuesto, Nicolás. Me queda un minutito y medio para ir al info, así que te pido una respuesta cortita y seguimos conversando después de las noticias. Pero primero, una suerte de panorama general del presupuesto presentado. Mira, el panorama general parte del antecedente del año pasado, que no es menor, de que haya sido el presupuesto más acertado de los últimos 15 años. ¿Qué significa eso? Que ha vuelto a ser una herramienta, o que se empieza a percibir que el gobierno quiere que el presupuesto vuelva a ser la herramienta directriz de su política económica, y que sea creíble, que es lo más importante de todo esto, no solamente para digamos, los acreedores de la Argentina, sino para los argentinos. Es decir, que hoy los argentinos vuelvan a animarse a proyectar a largo plazo, a tomar créditos que requiere una confianza. Si cuando vos te metés en un crédito a 30 años, tenés que decir, bueno, yo creo que vamos por el buen camino y que esto se va a mantener estable. Bueno, eso se gana cumpliendo la palabra. Y lo más importante del presupuesto anterior, que hace que este sea tan relevante, es que se cumplió. Y entonces ahora, si querés después del informativo, podemos ver cuáles son las métricas y qué es lo que esperamos. Sí, además me interesa bastante el tema tarifas, bueno, fundamentalmente. Pero primero vamos a las noticias en Radio 10 y después seguimos conversando con Nicolás Mazo. El Poder Ejecutivo, las respectivas partidas de cada programa. Por supuesto que se elabora con determinadas métricas macroeconómicas, que es lo que vos decís, una determinada inflación, un determinado crecimiento económico, etcétera. Pero lo más importante es comparar cuánto se gastó y cuánto ingresó respecto a lo que dijimos. Para que te des una idea, en los últimos 14 años en promedio, el presupuesto requería ampliaciones presupuestarias de alrededor de 18%. Es decir, que te faltaba siempre 18% de lo que habías dicho que ibas a tener. Por eso tenemos el déficit que tenemos hoy, porque gastamos más de lo que nos ingresaba sistemáticamente y además en el presupuesto mentíamos. Entonces, ahora lo que yo te estaba diciendo es, esa ampliación que se necesitó fue del 2,5%, que por supuesto, bueno, es una ampliación en definitiva, pero 9 veces menor al promedio de los últimos 14 años. Eso lo hace bastante más preciso en ese sentido. Por supuesto que la inflación fue un poco más alta que la que habíamos dicho, y el crecimiento fue más negativo. Pero también ahí es importante entender que como vos cortás en diciembre, nosotros alcanzamos la inflación que nos habíamos puesto como objetivo en diciembre, la alcanzamos en mayo. Y el crecimiento que habíamos dicho que íbamos a alcanzar en diciembre, lo alcanzamos en junio, es cierto. Pifiaron, básicamente lo que me está diciendo, me está reconociendo que estaba mal hecho, digamos. No estaba mal hecho, Iván. Siempre uno en estas previsiones, mal hecho está cuando vos sistemáticamente mentís, como hacía el gobierno anterior. Pero ustedes se equivocan y el gobierno anterior mentía, eso es lo que sí, me decís. Porque si nos equivocamos durante 10 años, estás mintiendo. Si te equivocás 5 meses, me parece que en el marco de la buena fe, vos podés tener una estimación demorada. Ahora, si vos durante 10 años le pesquías por un 20%, me parece que empieza a haber un poquito de intencionalidad, pero es una opinión. ¿Cuánto van a subir las tarifas? No se sabe porque, como vos bien sabés, lo que se requieren son audiencias públicas. Lo que nosotros vamos a cumplir es lo que se dijo el año pasado, que es un sendero de quita progresiva de subsidios, conservando, por supuesto, lo más importante que tenemos, o uno de los programas más importantes de este presupuesto precisamente, que es la tarifa social, con más de 4 millones de beneficiarios de la tarifa social que no pagan ningún aumento,
Y justamente lo que buscamos es que, al revés de lo que se venía haciendo antes, quienes ganan cifras de sueldo de 6 cifras y pagan expensas altísimas en Puerto Madero con piletas climatizadas, no estén subsidiados, y que solamente estén subsidiados quienes realmente lo necesitan. Y con eso, y con esa quita de subsidios, lo que es bueno entender, que todo el mundo sepa, es que hoy, después de décadas, hay un programa multimillonario de más de 20.000 millones de pesos de inversión de las principales generadoras y distribuidoras eléctricas y gasíferas, que justamente tenían siempre como obligación, pero como no se hacían las RTI, nunca nadie les hacía cumplir, inversiones grandes para que cada vez más gente tenga mejores servicios. Ahora, vos me decís que no me podés decir cuánto van a subir las tarifas, entonces yo te tengo que preguntar cómo pueden saber y poner en el presupuesto cuánto va a aumentar el consumo y la inflación si no saben cuánto van a subir las tarifas. No, porque en el presupuesto en ningún momento vos tenés que poner cuánto van a subir las tarifas. Vos lo que tenés que presupuestar es cuáles van a ser tus partidas de subsidios. Entonces lo que hay en el presupuesto, estrictamente hablando, es una reducción de creo que el 12 o el 13% de los subsidios en la partida de energía, que engloba gas y luz. No, yo eso te entiendo, Nico, lo que te pregunto... Eso es lo único que vos pones. Entonces, después, lo que se va a seguir haciendo, como se hizo 2 veces el año pasado, es una RTI para recalcular semestralmente la quita de subsidios. No, te lo entiendo, pero ¿cómo lográs determinar inflación y consumo si no sabes cuánto van a subir las tarifas? Que impactan directamente en ambas cosas, digamos. No, la inflación, para que tengamos claro, el rezago de la inflación núcleo, que es la que digamos de alguna manera deja de lado el efecto de estas retarifaciones por única vez, respecto de la total es de 0,4, 0,5. Entonces vos lo único que haces es contemplar cómo se portó la inflación hasta ahora con el sendero de tarifas que se tenía, y haces una previsión que en general es más que generosa, es decir, redondeas para arriba. Pero eso solamente para que te cierren obviamente las partidas. Y bueno, o sea, yo lo que te quiero decir es, vamos a decirlo en castellano, por ejemplo, en términos de electricidad, antes se cubría con la tarifa nada más que el 10% del costo. Hoy estamos en un 50%, es decir, pasó lo que la gente paga de tarifas a cubrir la mitad, y el Estado sigue subsidiando la otra mitad de lo que te cuesta la generación. O sea que lo que sabemos, digamos, sin ninguna duda, es que van a ser aumentos mucho menores que los que ya hubieron. Nicolás, es decir, mucho más armónicos y mucho más progresivos que lo que ya hubieron, que es lo más difícil que teníamos que andar, que ya se anduvo. Nicolás, cuando uno ve el proyecto de presupuesto, alarman 2 cosas: que el gasto en la deuda es el que más crece en porcentaje y que es el segundo más alto del presupuesto. Te pregunto, ¿para qué nos estamos endeudando? Y si a vos incluso generacionalmente no te preocupa de cara al futuro esto. Mira, lo que hay que entender es que siempre en las variables en economía se tocan. Cuando uno mueve una, en general es porque hay varias que se están moviendo en otros sentidos. Entonces, es cierto, nosotros siempre desde que llegamos dijimos, casi una descripción, es decir, la Argentina gasta, y no discutamos sobre el déficit, qué tamaño tiene o qué tamaño tenía en 2015, así que no voy a poner porcentaje, pero gasta mucho más de lo que le ingresa hace 10 años. Y lo sigue haciendo hace 2, y lo va a seguir haciendo probablemente 2, 3 o 4 más en función de cuán gradualista sea. Entonces, lo primero que hay que reconocer es que de algún lado nos tenemos que financiar. Entonces, ¿de dónde se financian los estados? De la recaudación impositiva, que en la Argentina tiene una de las presiones tributarias más altas, que estamos tratando de bajar y que ha bajado por segundo año consecutivo, poco pero ha bajado. Y además la informalidad de la que hablábamos antes nos genera una doble situación en donde mucha gente paga alícuotas muy bajas o inexistentes y poca gente paga alícuotas parecidas a las de Finlandia. Entonces no podés aumentar más impuestos, listo, esa fuente no la tenés. Segunda fuente de financiamiento, reducción del gasto. Obviamente, ¿cómo haces para tener menos déficit y reducir el gasto? Nosotros ya dijimos que como 3/4 partes del gasto público están asignados a lo social, y la Argentina, lamentablemente, después de la década ganada, sigue con 30 puntos de pobreza y con informalidad y desempleo. Bueno, no podemos reducir el gasto social, no lo vamos a hacer
y entonces esa fuente es mucho más gradual. Bueno, te quedan dos. La que eligió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue la inflación, la emisión monetaria, y la que eligió el gobierno de Cambiemos, que es la deuda. Entonces, ¿quién paga cada una? Eso es lo que hay que preguntarse para entender. Bueno, ¿por qué a mí no me preocupa generacionalmente esto? Porque la inflación la pagan hoy todos, proporcionalmente quienes menos tienen. Es un impuesto al billete. El que tiene billetes paga ese impuesto, porque cada billete que tiene vale menos cada vez que el gobierno abre la maquinita de imprimir. Entonces, se paga todo de repente, todo lo paga esta generación en efectivo, y lo pagan más quienes menos tienen que quienes más tienen. La deuda, en cambio, se paga con los impuestos, y no solamente con los impuestos de hoy, porque los endeudamientos justamente trascienden la generación actual y se montan sobre una o dos generaciones posteriores. Argentina entonces, no tiene una buena tradición de endeudamiento. No, tampoco tiene una buena tradición de inflación, Iván, porque si no, siendo Argentina el punto de partida, si querés hablar de tradición, la séptima economía más importante del mundo y el séptimo PBI per cápita más alto, inclusive por arriba de Francia o Inglaterra a principios del siglo XX, y hoy estamos peleando el puesto 40 con 30 puntos de pobreza comparado con países africanos, me parece que la tradición es pésima en todo sentido para Argentina. Entonces lo que hay que hacer siempre es volver a apostar para adelante. Yo lo que quiero decir es, la inflación la pagan los pobres y la pagan hoy. La deuda la pagan quienes pagan impuestos, es decir, los que más tienen, y la pagan en 3 generaciones. Entonces, todo tiene que estar hecho en su sano juicio. Obviamente ningún abuso es importante. Si nosotros tuviéramos que tomar deuda por los próximos 10 años, sí, yo te diría, estoy preocupado. Ahora, el sendero que está en el presupuesto, que nos hemos trazado, con un crecimiento que ya obtuvimos, es decir, el ritmo del que estamos creciendo ahora, proyectado, no más, sino 3,5 puntos, en 4 años nosotros vamos a tener superávit primario, y entonces lo único que vamos a tener de déficit es los intereses, que cada vez los vamos a ir refinanciando más barato, como hacen los países desarrollados, y vamos a poder ir bajando ese peso, que bajo ningún punto de vista nosotros prevemos que llegue a más de un 40% del producto, la deuda, bueno, y a más de 2 puntos de intereses. Lo anoto. Nico, la última, ¿vas a seguir siendo jefe de bloque después de las elecciones? Será una decisión del bloque, yo estoy contento y creo que hemos alcanzado como equipo, no como figura, sino como equipo, cosas importantes. Pero el 10 de diciembre nos juntaremos todos en el bloque, los que continuamos y los que entran, y lo discutiremos. Neta. Gracias por el contacto, como siempre. A ustedes, un abrazo. Nicolás María Massot, jefe del bloque del PRO en la Cámara.